Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 30 de Proverbios, del versículo 7 al 9, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Oración por el pan cotidiano y la integridad. Oración por el pan cotidiano y la integridad. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos haciendo la lectura tanto en la Nueva Traducción Viviente y estamos corroborando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 7 al 9 del capítulo 30 de Proverbios. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Solo dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Vamos a hacer la lectura también en la Reina Valera 60, los mismos versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bien, en esta porción vemos ahora a Agur orar sabiamente por un estado medio para mantenerse a buena distancia de las tentaciones. Pidió pan diario suficiente para su situación, su familia y su bien real. Hay una notable similitud en esta oración y varias oraciones, varios momentos del Padre Nuestro. Si somos apartados de la vanidad y las mentiras, si nos interesamos en el amor perdonador de Cristo y lo tenemos a Él como nuestra porción, si andamos con Dios, entonces tendremos todo lo que pidamos o pensemos de las cosas espirituales. Cuando consideramos cómo son dados a abusar la dádiva, los que tienen abundancia y lo que es padecer necesidad, la oración de Agur siempre será hallada sabia, aunque rara vez ofrecida. Pan necesario lo es así para uno, puede no serlo para otro, pero podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial suplirá toda nuestra necesidad y no tolerará que nos falte nada bueno para nosotros. ¿Y por qué debiéramos entonces desear algo más? Vemos una petición de ser eximido de la iniquidad y de los extremos, de la pobreza y de las riquezas. Las dos cosas que se mencionan aquí en estos versículos. Se entiende el deseo de contentamiento que está buscando Agur. La vanidad, toda suerte de hechos pecaminosos. La frase que usa aquí es que no me infle de orgullo por la prosperidad, es decir, que no entre yo en esa condición para que blasfeme, que significa tomar el nombre de Dios en vano. No estar arrebatando violentamente una cosa. Eso es atacar el nombre, o sea, los atributos de Dios, su justicia, su misericordia, lo que a veces un hombre desesperado puede estar tentado a hacer. Vemos una súplica íntima. Este es uno de los primeros proverbios numéricos de Agur, o que se han llegado a nombrar de esa forma, en los que enumera y enfatiza su tema.
Las dos peticiones que se hacen en esta breve oración se concentran en un punto. Hazme una persona piadosa. Agur expresa así su humildad ante Dios. Reconoce su naturaleza pecadora, y le pide al Señor que lo mantenga honesto y que lo libre de la tentación. Tanto la pobreza como la riqueza pueden acarrear por sí mismas tentaciones al corazón del hombre. La primera puede despertar la tentación a robar y la segunda puede tentar a volverse orgulloso. Lo que pide Agur en cuanto a no ser pobre ni rico no está distante de lo que Jesús enseña en el Padre Nuestro. Mateo 6:11, nuestro Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como en la súplica de Agur, la oración modelo consiste en una petición. No por lujos, sino por las necesidades de la vida. Jesús nos enseña a pedir pan y no pasteles. En lugar de confiar en el dinero para garantizar nuestra seguridad económica, confiemos en la provisión diaria de Dios. Esto no significa que no sea malo guardar dinero, que sea malo guardar dinero en el banco o invertirlo. Sin embargo, nuestra confianza debe estar en el Señor y no en la riqueza terrenal que acumulemos. La oración de Agur es similar a muchos otros pasajes de la Biblia que nos exhortan a estar contentos con poder cubrir nuestras necesidades básicas. Podemos tomar como ejemplo las palabras que Pablo escribe a Timoteo, ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, cuando escribe: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Si nosotros oramos como lo hizo Agur, y a pesar de ello el Señor nos responde dándonos ya sea riquezas o pobreza, debemos aceptar su respuesta a nuestras oraciones. Entonces le pediremos que nos ayude a enfrentar con sabiduría nuestras circunstancias, cualesquiera que ellas sean. Fijémonos que el sabio ora pidiendo estas bendiciones antes que muera. Por años luchamos con algunas de nuestras tendencias pecadoras. Indudablemente podrá haber ocasiones en que nos sintamos frustrados, como cuando caemos una y otra vez. Cada vez nos prometemos a nosotros mismos y a Dios que mejoraremos. Aún así, nos seguimos esforzando y confiados en la gracia de Dios, seguimos renovados en la fuerza que Él nos da. Esta oración de Agur es doble. Como hemos visto, ruega humildemente, en primer lugar, que sea capaz de mantener su piadosa integridad, como hemos visto, antes de que muera. O literalmente podríamos también entender todos los días de su vida. Y también ora ansiosamente, en segundo lugar, por las simples necesidades de la vida. Una petición que anticipa la oración de nuestro Señor Jesucristo. Agur no quiere ni los peligros de la prosperidad ni las desesperaciones de la pobreza. No desea nada que pueda hacer que niegue o blasfeme a su Señor. He aquí el recurso aplicado a los intereses morales y espirituales. Las aspiraciones de Agur bien podrían estar en los corazones y en los labios de todos nosotros. Es este brillante recurso que
Agur aplica para que sus intereses no traslapen o vayan más allá de algo que le permita blasfemar en nombre de Dios. Vemos lo que sí podemos observar es esta oración por el pan cotidiano y la integridad. Ora para que sea un hombre apartado de la vanidad y la mentira. Ora también por el pan diario, con el fin de que no llegue incluso a ser ladrón, ni que crea que él mismo haya conseguido aquel pan, lo que traerá como resultado negar a Dios en todos estos aspectos de provisión. Estos versículos, del versículo 7 al 9, forman un solo pensamiento. Ruega por esta contestación de una doble petición que el orador ve o espera que sea respondida antes de que él muera. Nos hace recordar el ejemplo de Simeón, que envió al Mesías antes de morir. Esa era su petición, ver el Salvador, la gloria de Dios. El versículo 8 nos explica los dos aspectos de la petición. Por un lado, se pide ayuda en el carácter y en el hablar, es decir, vanidad y palabra mentirosa estén alejados de él. En segundo lugar, el hombre pide el pan cotidiano. El pan cotidiano, se opone a la extrema pobreza y a la riqueza abundante, es decir, tener lo suficiente para el sostenimiento diario de nuestras familias. El versículo 9 continúa el mismo pensamiento del versículo 8, ampliando el aspecto de la petición. Aquí se especula sobre aquella situación en la que el hombre rico o saciado niega a Dios, una consecuencia conocida hoy en día. Por lo tanto, se especula sobre el hombre que es pobre, quien ha de llegar a robar para sobrevivir. Otra situación también bastante conocida en nuestro mundo actual. Con tal acción, de hecho, se niega a Dios. En ambas situaciones, el hombre se aleja de Dios potencialmente por lo menor. Habíamos visto anteriormente que incluso alguien se llega a pervertir por un bocado de pan. Estas peticiones de Agur, estas dos cosas que pide y que da razón a ellas, protección de la mentira y provisión del pan diario, las podemos comparar con las palabras en Mateo 6:11. Agur solo pide el pan diario, no pide riqueza. No me des, dice, ni pobreza ni riqueza. Las riquezas podrían creer o hacerlo creer y dar a él un sentido de autosuficiencia a tal extremo que puede llegar a negar a Jehová. La pobreza, asimismo, podría hacerle hurtar y blasfemar en el nombre de Dios. Vemos esta oración bastante honesta de Agur, la oración de un hombre hacia Dios. Las palabras que usa aquí, dos cosas, introducen una serie de 6 dichos numéricos en este capítulo. A saber, la primera sección es esta del versículo 7 al 9, luego veremos uno más en el versículo 15 y 16, luego versículos 18 y 19, 21 al 23, 24 al 28 y 29 al 31. Esta oración por dos cosas afirma la humildad del autor mencionado en los primeros versículos de este capítulo. Al darse cuenta de su debilidad, el escritor le pide al Señor ayuda específica en dos áreas de debilidad antes que muera: protección contra la mentira y provisión por lo necesario para alimentarse y satisfacer el hambre que pudiera tener, sin tener que padecer las tentaciones de las riquezas o la pobreza. La riqueza puede llegar a
nublar nuestra vista y olvidar al Señor, pensando que podría cuidarse a sí mismo. Y asimismo, el encontrarnos en una situación paupérrima podría provocar el hurto y así también blasfemar el nombre de Dios. Después de los primeros versículos que hemos visto que Agur entra en Proverbios, viene su letanía, viene su petición, viene su oración. Vemos este prefacio, cómo presenta su oración. 2 cosas te pido, no me las niegues antes que muera. Antes de ponernos a orar, antes de entrar en ese momento de comunión con nuestro Padre, es bueno considerar lo que necesitamos y cuáles son las cosas que tenemos que pedir a Dios. Y la oración que hace, las 2 cosas que pide a Dios son gracia para su alma. Aparta de mí falsedad, aparta de mí la vanidad y la mentira. ¿Para qué hace esta petición? ¿Cuál es el motivo de esta petición? Para que pueda vivir con rectitud. Es menester amar la verdad y la integridad sin dejarse engañar por las vanidades de la vida. Y segundo, ora por alimento conveniente para su cuerpo. No me des pobreza ni riquezas. Concédeme mi diaria ración de pan. Ruega contra los 2 extremos de la abundancia y de la miseria, y presenta buenas razones para ello. No sea que me sacie y te niegue, es decir, me olvide de que dependo de ti en todo. La prosperidad ciertamente puede dar paso al orgullo y al olvido de Dios, como si ya no se necesitase de Él. Y agrega, o que siendo pobre o verme empobrecido, hurte. La pobreza extrema tienta a la deshonestidad y a profanar el nombre de Dios, ya sea jurando en falso o quejándose de la providencia de Dios. Estos versículos contienen la única oración del libro de Proverbios. La oración es corta y va al punto. Está formada por 2 peticiones, una cubriendo la vida espiritual y la otra cubriendo lo material. Ante todo, Agur quería que su vida tuviera sentido y fuera honesta. No quería malgastarla en cosas vanas, no quería especializarse en cosas sin importancia, ni quería engañar ni ser engañado. En cuanto a lo físico, pidió ser librado de los extremos de pobreza y riqueza. Estaba satisfecho con la provisión de sus necesidades diarias. Es como si dijese, el pan de cada día, dámelo hoy. Él da las razones por las que quiere evitar los extremos de la afluencia y la pobreza. Si estuviese saciado, tal vez se independizaría del Señor y le negaría, no sintiendo gran necesidad de Él. Podrían llegar a envalentonarse hasta el punto de decir, ¿quién es Jehová? Esto es, ¿quién es Él para que yo dependa de Él, para aquello que necesito o quiero o que me es necesario? El peligro de la pobreza es que entonces podría robar y para ocultarlo, negar bajo juramento haberlo hecho. Esta oración de este hombre piadoso nos alerta sobre ciertas realidades que nos pueden alejar de Dios.
pide que le sostenga con el pan necesario, con aquellas necesidades cotidianas que aparecen en su vida. Vemos que, asimismo, el sustento diario, nosotros podemos entenderlo como también el sustento que obtenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios entendemos nosotros que es la Biblia. La Biblia está basado en el canon. Es el término usado para describir el número completo de los libros de la Biblia. El canon que nosotros entendemos es este canon cerrado, que está compuesto por los 66 libros de las Sagradas Escrituras. La palabra canon significa vara de medir y se aplican aquí a fin de designar aquellos libros que llenan los requisitos para ser reconocidos como inspiración divina. La Biblia nos advierte contra el intento de sustraer o añadir de su contenido justo al final de la Biblia, en Apocalipsis 22:18. E inspirada en la providencia y la sabiduría de Dios, hallamos una afirmación concluyente en cuanto a esto. Aunque se refiere directamente al libro de Apocalipsis, la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen al respecto: añada o sustraiga de la Biblia bajo su propio riesgo. Sobre este tema debemos tener en cuenta lo siguiente: cuando nos referimos a la revelación de las Escrituras, es importante que distingamos el orden ya consumado de la revelación divina de cualquier otro uso del término revelación, sin importar cuán sagrado sea. Hay muchos hoy en día que no conocen la diferencia entre una revelación, el conocimiento o la idea que puede provenir de Dios, de otro ser humano o del diablo, y la revelación de Dios, la cual se encuentra en el canon cerrado de las Escrituras. Es decir, ya no le hace falta más a la Biblia. Debido a que hay muchos libros que afirman ser inspirados divinamente, una actitud ingenua hacia ellos puede resultar en confusión y una posible destrucción. Es interesante notar que aún en tiempos de Jesús, varios libros considerados todavía hoy por algunos como parte del Antiguo Testamento ya existían. Sin embargo, en ninguna de las 64 ocasiones en que Jesús cita el Antiguo Testamento menciona estos libros. La Biblia es completamente confiable, está completa y basta para responder completamente cualquier cosa que necesitemos conocer sobre la salvación eterna o la sabiduría práctica en torno a nuestras relaciones, la moral, el carácter o la conducta a seguir en cada uno de nuestra vida y de las situaciones que podamos vivir. Así que el sustento espiritual que nosotros necesitamos lo encontramos en su totalidad en estos 66 libros que conforman la Biblia. Así tenemos y entendemos que el canon se ha cerrado, ya no hay más revelación de parte de Dios que sea necesaria para que nosotros podamos comprender los elementos para ser salvos por medio de la fe en Cristo y ser salvos y obtener la vida eterna. Lo que hace Agur en cuanto a su oración, podemos concluir que Agur piensa y está convencido que poseer mucho dinero quizás resulte peligroso, pero también el tener muy poco. Ser pobre puede, en efecto, ser peligroso tanto para la salud espiritual como la física. Por otro lado, ser rico no es la respuesta. Como Jesús lo señaló, los ricos
tienen problemas para entrar en el reino de Dios. Al igual que Pablo, podemos aprender a vivir en escasez y en abundancia. Pero nuestras vidas tienen una mejor oportunidad para llegar a ser más eficaces si no tenemos pobreza o riqueza tocando a nuestra puerta. Estemos pensando y meditando antes de orar. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos son necesarias? Y estemos pensando en ellas. Asimismo, cuando las identifiquemos, cuando hayamos concluido cuáles son estas cosas que nos son necesarias, entonces llegar en oración delante de Dios y pedirlo, dice nuestro Señor Jesucristo, como si ya las hubiésemos recibido. Estar conscientes que estamos acudiendo al trono de Dios. Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Así que consideremos lo que nos es necesario y cuáles son las cosas con las que tenemos que pedir a Dios. Nuestra oración debe ser diaria para que se nos dé nuestro sustento diario. Nuestra oración debe ser sincera, debe ser meditada y también esta oración debe ser por lo necesario, para que estas palabras que Agur ha expresado nos sirvan a nosotros de persuasión, que no pidamos más allá de lo necesario para no caer en pecado, que no caigamos nosotros en vanidad, que no estemos pidiendo más de lo que ocupamos, porque podríamos caer en esta vanidad e incluso de blasfemar el nombre de Dios. Oremos para que también estas cosas se alejen de nosotros o sentirnos en una situación tan desesperada y olvidarnos de la provisión de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por esta hermosa oportunidad, Señor, que nos permites de tener este nuevo día, de observarlo, de poder disfrutar las maravillas de tu creación, Santo Padre. Gracias, Señor, por el descanso, gracias, Señor, por la provisión de un lugar donde podemos recostarnos, Señor, y tomar el descanso que viene de tu mano. Padre, permítenos ahora en este día glorificar y dar gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias por el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu amor. Y sobre todo, Señor, gracias porque siempre tu bondad y tu gracia se manifiestan en nuestras vidas, Señor, proveyéndonos todo lo necesario. Te pedimos ahora, Señor, que nos permitas glorificar tu santo nombre y también comunicar a otros, Señor, este hermoso mensaje que un día llegó a nuestras vidas y nos permitió ser salvos. Señor, te pedimos por aquellos que se han quedado sin trabajo, por aquellos que están sufriendo de enfermedad hoy, por aquellos que están pasando por tribulación y por pruebas, Señor, que tú les sostengas. Que no permitas, Señor, que blasfemen tu nombre. Dale sustento, tanto el físico como el espiritual, Señor. Que puedan reconocer que todas las cosas y todas las buenas dádivas provienen de Dios. Y, Señor, permite también que puedan acceder a el don precioso de la salvación en Cristo Jesús, Señor. No permitas que se extravíen,
No permitas que el enemigo tome presos sus corazones, su mente y su alma. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y permite, Señor, que más hombres, mujeres, niños, ancianitos lleguen al conocimiento de tu luz admirable. Todo ello lo rogamos y lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.